Buenos días a todos, con esta puntualidad tan canaria y tan interesante. Los saludo a todos y a todas en este momento en el que es el último día de MAPAS, el Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, que demostró la resiliencia y la capacidad del sector de reinventarse, de innovar, de trascender y de volver a propiciar encuentros y miradas que se cruzan. Fue para nosotros muy importante y muy emotivo el poder realizar esta edición. Fue realmente para Mario y para mí, que somos los que ideamos y propusimos esto al mundo, una edición en que se compartieron emociones, abrazos y también, y eso es importante subrayarlo, la perspectiva de generar sostenibilidad para el sector a través de los negocios en las artes escénicas y la música. De manera que cerramos una edición de resiliencia en la que apostamos por el futuro, por volvernos a ver. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a este panel en el que tendremos la presencia de la ministra de Cultura de Costa Rica y altas autoridades del gobierno español y el gobierno panameño, doña Alexandra Sheldurup y doña Adriana del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Entonces doy paso al presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres. Muchas gracias. Buenos días. Quería acompañarles, aunque fuera brevemente, en esta mañana de sábado aquí en la isla de Tenerife, por la importancia de MAPAS 2021, que hoy cierra el evento de esta edición, de este año, que se ha convertido en un evento regional, que nació aquí en esta isla y que trae hoy saludo a la ministra de Cultura de Costa Rica, la directora general de Panamá, de Cultura también, la directora de Industria Turística y al viceconsejero de Cultura, a su director general, a importantes hombres y mujeres del mundo de la cultura de Canarias, a la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y también representantes del Cabildo de la isla de Tenerife y de otras islas. Y creo que estamos en un momento complicado, pero esto no es nuevo, llevamos teniendo momentos complicados varios años y esto también, y esa palabra se ha introducido, en el mundo de la cultura igual, debemos ser resilientes y caminar hacia adelante, porque también en esta ocasión, como está ocurriendo en el mundo globalizado, superaremos las oleadas que está sufriendo el mundo, ¿no? Y cambiando cosas, y en ese sentido quiero reconocer el trabajo que Juan Márquez está desarrollando en el Gobierno de Canarias por trasladar que la cultura es esencial. No ha sido fácil, pero conseguir que, por ejemplo, entre las 5 dimensiones de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que ha sido reconocida por la ONU, esté el patrimonio cultural, junto a las personas, el planeta, la prosperidad, la gobernanza de lo público. La quinta dimensión, que no es la quinta en orden, puede ser la primera, es el patrimonio cultural y todo lo que eso significa, obliga a todos los firmantes, ahí están agentes sociales, económicos, partidos políticos, sociedad civil, a su cumplimiento de aquí al año 2030 con hitos concretos y que estoy convencido que podremos hacer realidad con el compromiso de todas y de todos, ¿no? En medio tenemos eventos claves como este, que lo vamos a proyectar también para el año próximo, incluso adelantándose en algunos meses. Y antes comentaba que al finalizar el año 2022 Canarias ha sido elegida para ser la sede de la conferencia de presidentes y de ministros de Economía Digital de la OCDE, 38 países, serán 40 al final, será en la misma época que estamos ahora, diciembre del año 2022, y que es un evento de primer nivel mundial. Y por tanto, cuando hablamos de economía digital también aplicada al sector cultural, por lo que mueve, por lo importante que es, por la evidencia de su transformación en todos los parámetros, no solamente socioeconómicos, sino también formativos, su importancia en la sociedad, su espiritualidad y hacernos crecer la identidad de cada uno en un territorio como Canarias, que es tricontinental, que aprende de África porque estamos ahí, que está ligada a América porque allí fuimos y porque somos Europa. Y por tanto, qué mejor sitio para, y lo agradezco, para poder celebrar
mapas que Canarias, ¿no? Y lo más importante, que podamos llevarlo a las 8 islas. Hay una voluntad clara de descentralizar aspectos que tienen que ver con todas las actividades, también la cultura, y por eso lo quiero también agradecer. Hay eventos importantes, Juan Márquez los explicará, para el año 2022, para poder tener un gran evento musical, donde entre la escena, el teatro y todas las grandes actividades culturales, para la importancia que tiene Mapas 21 y también nuestra relación con Latinoamérica y con África, y por ello que vengo ayer de una sesión de Casa África, que ha sido reconocido este año por parte de Mapas 2021, tenemos que hacer ese esfuerzo y van a tener el compromiso del Gobierno de Canarias. Creo que la cultura ha sido, cuando hemos estado confinados y hemos estado sufriendo miedos y angustias, una de los bálsamos que hemos tenido para poder superar noches tremendas y pesadillas que pensábamos que nunca íbamos a tener. Démosle la importancia que tiene, debemos hacerlo desde lo público, desde las administraciones, porque indudablemente la cultura nos da muchísimo más que lo que nosotros le podemos devolver. Y es nuestra obligación devolver a quien entrega a la sociedad aquello que nos hace ser mejores, ¿no? Y sin duda la cultura lo hace. La cultura, las relaciones interculturales, crecer con las experiencias de otros países. He tomado un café con las personas que han venido de fuera a Canarias, espero que sea una estancia agradable y que podamos con nuestros lazos hacer crecer nuestros pueblos. Así que muchas gracias y el año que viene nos volveremos a ver. Gracias. Damos la bienvenida a Silvi Durán Salvatierra, ministra de Cultura de Costa Rica. ¿Se oye? ¿Ahora? Hola. Nada, buenos días. Decía que antes de comenzar damos la bienvenida a Silvi Durán Salvatierra, ministra de Cultura de Costa Rica, a Alessandra Schelderup, directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de Panamá, y a Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales del Gobierno de España. Bueno, hoy vamos a intentar reunirnos aquí para debatir, para charlar, para desarrollar fórmulas que permitan reactivar, como bien dice Octavio, el sector de la cultura. La pandemia, sobre todo la primera parte, dejó aislada a millones de personas. Sin embargo, la cultura demostró que con ella se podía unir, crear vínculos y acortar distancias. La cultura nos ha servido de apoyo y de inspiración, dando esperanza durante ese periodo de enorme ansiedad e incertidumbre. Pero es cierto que no podemos olvidarnos de esos miles de creadores, de artistas que no lograron salir adelante con su actividad. Las circunstancias que nos han acompañado en los últimos tiempos no han sido realmente positivas para el sector de la cultura. Y ese cambio nos obliga a evaluar la realidad y el mercado en el que estamos inmersos para buscar colaboración con otros países. Las circunstancias cambian prácticamente cada día, ya lo vemos hoy, ya hemos cambiado incluso esta semana de nivel, y hay una necesidad urgente de buscar fórmulas que nos ayuden a desarrollar el sector de la economía cultural. Para plantear diferentes escenarios, hoy queremos mirar al mercado iberoamericano para buscar cómo llevar a cabo precisamente esas fórmulas, ¿no? Durante la pandemia se han multiplicado las herramientas digitales ante la imposibilidad de disfrutar de la vida cultural de manera presencial. Eso ha puesto en relieve, por un lado, el entusiasmo y la motivación de actores de naturalezas diferentes que están respondiendo a una crisis de carácter mundial
a través de numerosas iniciativas y muy diversas, ¿no? Por otro lado, es fundamental mantener viva la actitud de diálogo y de espíritu constructivo, ya que por el momento desconocemos cuáles serán las implicaciones, tanto a nivel individual como colectivo, de esta situación que atravesamos y con la que tendremos que lidiar por un periodo indefinido. Las ciudades y su relación con la cultura serán, sin duda, uno de los escenarios fundamentales de batalla y acción frente a la pandemia actual. Hoy queremos plantearnos cómo manejar la crisis. La pandemia ha activado nuestra capacidad adaptativa y nos hace pensar de manera diferente. Busquemos entre todos estas fórmulas y retos con políticas que sean fundamentales para su reactivación. Y para comenzar, pues yo le preguntaría a cada una de ustedes, pues cómo se han desarrollado esas políticas culturales con la situación que hemos vivido tras la COVID-19. ¿Empezamos? ¿En qué orden? Da igual, venga. Buenos días. Muchísimas gracias por estar acá, por dejar que Panamá esté en este mapa y contarles, bueno, nosotros tenemos Ministerio de Cultura después de la lucha de muchos años de gente del sector cultural y el ministerio nació 20 días antes que empezara la pandemia. Entonces podemos como dar una clase de cómo la innovación es hija de la escasez y creo que para nosotros en muchos casos y además en conversaciones que hemos tenido con compañeros estos días nos dimos cuenta también de las oportunidades que surgieron en el medio de toda esta crisis y una de ellas fue las formas de relacionamiento, el tema digital. Y en Panamá en particular nosotros lo que tratamos de hacer es como propiciar conversaciones y asociatividad que nos permitiera como desarrollar una mejor gobernanza, ¿no? Creo que es un momento, hay como un antes y un después para buscar unos lenguajes comunes, en particular con temas como los que mencionaba el presidente hace un ratito, ¿no? En los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? de ese rol de la cultura que no se quede solamente en la mirada economicista, sino justamente transversal. Y nosotros, dentro de la escasez presupuestaria que hemos tenido en el Ministerio de Cultura de Panamá, pudimos establecer relaciones con el sector de salud, justamente con el tema de la salud mental, el rol que ocupaba la cultura en ese momento de tensión colectiva tan grande que hubo, y en los temas de medio ambiente. O sea, creo que el reto para nosotros en las instituciones es justamente seguir probando que la cultura es como la bola blanca del billar, no es la que puede tocar todo y la que nos puede conectar. Entonces, estamos como en ese momento y bueno, trabajando mucho sobre el estatus del artista, reunidos con gremios y planteando también procesos formativos desde el Ministerio que nos permitan también compartir un marco conceptual con los sectores creativos, con el sector privado, con todos los actores de la conversación y poder, digamos, ayudar a conectarlos a todos y ayudar también que los sectores creativos puedan pensar en nuevas posibilidades justamente desde esa transversalidad que planteamos. O sea, para mí eso es como un poco la base del lugar en donde estamos nosotros en Panamá. ¿En Costa Rica? Muchísimas gracias. Quiero dar un saludo afectuoso y muy empático a todas las autoridades, los colegas del sector que están acá, a Octavio, a Mario, por abrir este espacio. La verdad es que tenemos unos Quijotes que se la rebuscan desde hace muchos años. Conozco bien la trayectoria de Octavio en este esfuerzo por generar lugares donde encontrarnos, validarnos, cruzar e identificar cómo apoyar la circulación y la presencia de nuestros artistas.
y tal vez menciono, decíamos en el camino para acá, que si uno piensa en cómo proyectamos a los artistas costarricenses o los artistas canarios, siendo realidades, bueno, en nuestro caso 5 millones de habitantes y en un mundo cada vez más globalizado y demás, es realmente un desafío gigante. Y creo que parte de lo que este tipo de intercambio nos permite ver es cuáles son las realidades que podemos conectar que sean efectivas plataformas de circulación, con las que podamos no solo promover a nuestra gente, sino recibirla, porque cada uno de esos hechos implica inversión, implica esfuerzo, y no es fácil multiplicarla, escalarla, y realmente decir queremos recibir a todo el mundo y queremos que todo el mundo nos conozca, porque el músculo no nos da para tanto. Creo que hicimos como la mayoría de los países, tuvimos una primera reacción que tenía que ver con atender la urgencia. En el caso de Costa Rica se hizo una sola bolsa, se llamó el Bono Proteger, que era para el conjunto del país. Por dicha teníamos datos de nuestro sector y una primera cosa fue decir, aquí está caracterizado, es un sector muy informal, más del 56% de la gente está en situaciones de informalidad. Cuando se empezó a discutir cómo validar a quién entregarle, a quién no, si era que se le había, ¿cómo se llama?, achicado la jornada laboral o qué tipo de cosas, pues si hablamos del sector cultura eso es muy difícil de mirar, ¿verdad? Y en realidad nos damos cuenta que hay una situación de informalidad en nuestra economía, que eso es una verdad en toda América Latina para todos los sectores muy fuerte. Entonces, bueno, finalmente pudimos validar y más bien hemos sido ejemplo de algunos procesos en una mesa de formalización que lleva nuestro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque somos muy particulares. Tenemos desde la señora palmeadora, maestra de la tradición del maíz en nuestra zona chorotega en el norte, a una bloguera influencer en moda y los compañeros de videojuego y los compañeros que hacen teatro o de artes visuales, que fue el sector que más se vio de pronto manos arriba con el tema de la digitalización, con una brecha enorme. Entonces, bueno, digamos que nos dimos cuenta de algo que era una sospecha sentida hace mucho. Tenemos muchos años de estar defendiendo el aporte al PIB de cultura. El reverso de esa moneda es con cuánta precarización, cuánta entonces, cómo estamos en relación con la tributación formal, con la seguridad social. Estamos trabajando con el tema de la condición social del artista, haciendo la caracterización de más del sector, y lo que terminamos en una conversación con la gerencia financiera del Seguro Social, que es el Seguro Universal, y el tema es de plata. Es cómo hacemos para que un sector que trabaja de pronto menos de 30 horas a la semana, con un sueldo que no da ni para el sueldo mínimo, ¿verdad? Entonces no le sirve la estructura de trabajador independiente, lo que sería aquí un autónomo. Sí, porque los números no les dan. Y de pronto tienen trabajo un par de meses, se acreditan, no tenemos una fórmula de intermitencia como tienen algunos países. Entonces la gente queda con una responsabilidad que no pueden sostener y con unas deudas enormes. Entonces, bueno, digamos que a nuestro entender el COVID pone en precariedad extrema situaciones estructurales que teníamos de antes y que no habíamos atendido, parapetados, creo yo, en un discurso muy entusiasta de cosas que no resuelven lo micro, ¿verdad? Y tiene que ver con esto, cómo hacemos las realidades de pequeña escala, de renta media o renta baja, como es la mayoría de la realidad latinoamericana, para tener unas plataformas de sustentación reales. Y yo quisiera ir un poquito en contraste con lo que mencionaba Alexandra, la discusión sobre economía cultural y creativa recientemente, justo un poco por la jerga y como la moda con la que está ahora siendo discutida, porque este es un tema de los años 60 y los años 80, ha venido como por olas. América Latina y particularmente los países centroamericanos, que en los años 80 estábamos comprometidos con la vuelta a la paz después de conflictos de muchos años. Esa agenda se nos quedó 20 años rezagada, literalmente. Nos llega y empieza a ser popular, incluso en el diálogo con el sector, con Hacienda y con el sector económico y demás, a partir de esta ola con la digitalización. Lo cierto es que así no sea para la economía de mercado, que este es el tema, la economía cultural y creativa no es solo, la economía de mercado. Como digo yo siempre, los parques nacionales en Costa Rica, un país altísimamente comprometido,
con lo que esto le implica, ¿verdad? Decir que uno no va a explotar ni el petróleo, ni el gas, ni tal, es una carga muy fuerte sobre un país, hacer compromisos de crecer sobre la base de otro tipo de proyectos. Necesitamos saber cuánto cuesta el guardaparques y cuánto cuesta el parque, y a partir de cierto momento, como después de con mucha inteligencia haber generado mecanismos financieros para sustentar la parte pública, entender que no hay cómo el Estado solito se encargue de los grandes objetivos que nos hemos planteado como política ambiental. Entonces hay esquemas de alianza público-privada, de estímulos al sector privado para que también una parte muy importante de nuestro entorno ambiental protegido está a cargo de empresa privada, de dueños, ¿verdad? Con esquemas que salen, por ejemplo, del impuesto de la gasolina, ¿verdad? Y empezamos a hacer como estas rutas circulares. ¿Cómo se hace eso en cultura? Y a menudo hablamos de la economía cultural y creativa como una sola y toda buena. Yo siempre digo que a la economía cultural y creativa le faltan las especificaciones. La economía agrícola, la economía ambiental es Monsanto, es un huerto familiar, es un huerto comunitario, es café con metodologías para la preservación de la biodiversidad, o piña, somos el primer exportador del mundo de piña. Es terriblemente acidificante, una parte de nuestra explotación piñera es muy poco sostenible, otra lo es y está buscando cómo serlo. No necesitamos más especificaciones, y especificaciones económicas, porque cuidar cualquier cosa tiene un esfuerzo detrás, y más bien es que el tema es que tenemos que pasar a economías del cuidado, la economía circular, la economía regenerativa, porque lo que hemos hecho es depredar sin pagar la cuenta. Y lo hacemos también a veces con, por ejemplo, políticas culturales, políticas o no políticas y no regulación que gentrifican una población, que de pronto animan el patrimonio sin incluir a los pobladores originales. Entonces, bueno, hicimos este proceso asistencialista, y para cerrar un poquito, acercándome a la pregunta, porque me fui un poquito por otros lados, nosotros estábamos levantando una estrategia Costa Rica Cultural y Creativa, la primera estrategia para economía de la cultura. Ahora es una ley, todavía con cosas a arreglarle en la reglamentación, porque todavía la discusión es muy variada, entonces cada quien entiende un poquito de maneras distintas qué es lo que hay que hacer. Y en realidad la apuesta original eran los sectores que se consideran emprendedores y que estaban ahí ya. Entonces el sector audiovisual, el sector de diseño, hay sectores que rechazaban por completo siquiera la idea, porque justo nosotros no somos emprendimiento, no queremos una posición economicista, pero sí queremos ser profesionales, tener ingresos, ¿verdad? Con unas contradicciones un poco singulares. Vino el COVID, nuestra estrategia, nuestro ministerio tiene 50 años, está cumpliendo este año, de los más viejos de América Latina. La estrategia se lanzaba en marzo, el 18 de marzo, y el 6 de marzo se cerró el país. Y lo que vino fue ¿verdad? Este apagón para todo el mundo, y en el proceso de estas mesas ejecutivas y de la metodología que se implementó, pues entramos a conversar con todas las partes, ¿verdad? Y justamente parte de la nivelación indispensable es los sectores no siempre están suficientemente organizados, la plata no alcanza para todo, hay que saber priorizar, hay que poder consensuar, normalmente eso es el mínimo común, y somos muy maximalistas en el sector. Entonces parte de los desafíos tiene que ver con, y hoy por hoy creo que es así, yo puedo ser de un sector y entender que tal vez la apuesta primera no debe ser en mí, sino en que el que más tracciona, para que muchos nos veamos traccionados, por ejemplo, por el turismo cultural, porque eso genera unos nichos de mercado específicos en algunas partes del país. Para terminar, me parece que la digitalización es un punto clave. Desde los años 90 y pocos, cuando empezó la crisis de la música, era previsible todo lo que está pasando hoy en todos los sectores, pero no nos hicimos cargo. Y entonces vino con el COVID y además todos tuvimos que acelerar, pero hoy por hoy, para un chico de entre 15 y 25, quizás hasta 28 y más, no tiene ningún sentido la segmentación disciplinar tradicional de las artes. Y eso es un problema, porque quienes estamos modelando todavía las políticas somos gente del siglo pasado, literalmente, ¿verdad? Que nos formateamos entonces. Y no le estamos llegando a donde están las formas de consumo, de apropiación, de producción,
de construcción de comunidad a nuestras audiencias jóvenes. Y sin esas esto no sobrevive. Y estamos siendo muy aferrados para asumir digamos, el COVID nos golpeó así para que nos sacudiéramos sobre problemas estructurales que se aceleraron y para los que con mucha humildad creo que las generaciones mayores de cierta edad tenemos que pensar que realmente el mundo que nosotros conocemos no es más el que están viviendo las generaciones que al 2030, al 2050 van a tener nuestra edad y van a estar a cargo de un mundo mucho más complejo. Bueno, pues yo también quiero comenzar. ¿Me oís? Sí. Dando las gracias a Mapas por haberme invitado a estar aquí esta mañana. Bueno, pues es un placer. Muchas gracias a los compañeros de la Consejería de Cultura, de la Dirección General y a Octavio, por supuesto, y bueno, a mis compañeras de mesa, que es un lujo estar aquí con vosotras. Yo comparto mucho el análisis de Sylvie, y yo un poco cuando estaba escuchando así, pensando cómo iba a empezar, pues lo estaba un poco ordenando también así mis ideas, porque nosotros antes de la COVID, ¿no? Estábamos en el Ministerio trabajando en un plan estratégico para el fomento de las industrias culturales y creativas, que partía, bueno, pues de un análisis de las debilidades y de las fortalezas del sector, y entre las debilidades pues estaba, por ejemplo, la excesiva atomización del sector, ¿no? De las empresas. Tenemos un sector que tiene prácticamente un 80% de pymes y de micropymes, que tiene que somos campeones con algunas empresas, pues como pueda ser Planeta o pueda ser Movistar, pero luego falta pues la clase media, ¿no? Que en todo sector económico y en todo país pues consolida, ¿no? La economía y genera estabilidad y seguridad. Eso era un sector con difícil acceso a la financiación por estar basado en intangibles, es decir, en proyectos que cuando vas a buscar quien te los financie, pues todavía la mayoría de las veces no existen, ¿no? Sino que están plasmados en un guión o bueno, pues en fin, que luego no vas con una casa, ¿no? a hipotecarla como puede ser en otros sectores. Y bueno, también, por ejemplo, pues era un sector con déficit de formación en capacidades empresariales. Hay muchísima iniciativa propia, muchísimo talento, muchísimos emprendedores que se lanzan desde su formación creativa a poner en marcha proyectos, pero que necesitan acompañamiento. Y también con un déficit, a pesar de la enorme ventaja que tenemos con nuestro idioma que compartimos, ¿no? Y que hablamos casi en torno a 600 millones de personas en todo el mundo. Bueno, pues con también déficit en el acceso a la internacionalización. En fin, un poco, en líneas generales, estas eran un poco las debilidades que veíamos. También, por ejemplo, falta de asociacionismo en el sector, tener unos interlocutores más estructurados con las administraciones públicas, y lo cual también dificulta, por ejemplo, acceder a las ayudas de manera más eficiente y demás. Y bueno, total que en esas estábamos, vamos a decir, ¿no? Haciendo un poco este análisis y viendo cómo podíamos ayudar cuando de pronto pues llega la pandemia, todo el mundo nos vamos a casa y el sector pues se hunde, porque claro, no hay actividad y es un sector absolutamente expuesto al público y al contacto muchas veces directo con ese público. Así que lo primero que tuvimos que hacer pues fue gestionar esa urgencia, como comentaba también Sylvie, y ahí desde el Ministerio de Cultura y Deporte, dentro del Plan General del Gobierno de medidas urgentes que se aprobaron en aquellos meses, nosotros trabajamos concretamente en un Real Decreto Ley, el 17/2020, de 5 de mayo, que lo que hizo fue bueno, pues poner en marcha de la manera más rápida posible una serie de medidas de freno a la situación dramática en la que se encontraban todos nuestros sectores, ¿no? Dentro de la cultura. Abordamos una serie de medidas, como por ejemplo reforzar la línea de avales a través de CREA SGR, para que no solamente estuviesen focalizados en el sector audiovisual, que era su tradición hasta ese momento, sino que pudiesen abordar otros sectores, y se financió una línea específica a través de esta sociedad de garantía recíproca, y se dieron
formaciones a los distintos sectores de la cultura, como puede ser el de la música, el de la moda de autor, el de las artes escénicas, que no tenían tanta costumbre de acudir a estas vías de financiación. Se generaron ayudas extraordinarias en el ámbito de las artes escénicas, de las bellas artes, en fin, toda una serie de baterías de medidas con la que intentamos frenar un poco ese primer momento. Y luego ya, pasado el año 20 y en lo que hemos estado trabajando en el año 2021, sobre todo, con un poco más digamos, pues, no calma, porque realmente calma no puedo decir que hayamos trabajado con calma, pero sí, digamos, que pasado ese primer momento, ¿no?, de urgencia máxima, y también con la llegada de las ayudas europeas, ¿no?, dentro del mecanismo Next Generation, para poder recuperar el sector económico con carácter general, ¿no?, pero en concreto, por supuesto, el nuestro, pues hemos estado trabajando en una serie de proyectos para poner en marcha lo que es la palanca número 9 dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, que es la que está dirigida a las industrias culturales y del deporte, lo cual yo creo que es un primer dato positivo, y es que el Gobierno español, cuando se sienta a diseñar esas políticas para poder implementar las ayudas Next Generation, establece una serie de una categoría, ¿no?, lo que llama políticas palanca, es decir, aquellas que van a permitir ser tractoras de la recuperación económica de nuestro país, y por primera vez una de esas políticas palancas son las industrias culturales y creativas. Por lo tanto, yo creo que eso ya dice mucho de la toma de conciencia del valor que tiene este sector, un sector que aportaba antes de la crisis más de un 3% al PIB de nuestro país y en torno a 700.000 empleos. Bueno, pues esa toma de conciencia de que es un sector que es no solamente parte de la solución de la coyuntura económica negativa en la que hemos entrado, sino también un elemento, un vector de desarrollo hacia el futuro de nuestro país fundamental. Uno de los objetivos de este plan de recuperación, con esta palabra que nos gusta usar tanto, ¿no?, es que seamos capaces de crear un sector más resiliente a partir de ahora, y en esas estamos. Y es verdad que, como también comentaba Silvi, esos defectos que veíamos, esos déficits, pues se recrudecieron obviamente durante la crisis, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con defectos también, deficiencias estructurales de carácter normativo, y me estoy refiriendo al Estatuto del Artista, en el que estamos trabajando también de manera urgente en nuestro país. El Ministerio de Cultura lo ha incorporado como una de las reformas dentro del plan de recuperación que tenemos que haber finalizado de aquí a finales del año 23, porque esa precariedad de nuestros trabajadores de la cultura, pues claro, si con carácter general tienen una situación muchas veces muy difícil económicamente, pues cuando llega una crisis como esta, pues realmente la situación se vuelve dramática, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas urgentes que implementamos en ese Real Decreto Ley del año 20 era que pudiesen los artistas seguir percibiendo la prestación por desempleo, aun cuando no estuviesen, digamos, que cubriese esos periodos en los que no habían trabajado, ¿no?, la famosa intermitencia. Pero bueno, obviamente el Ministerio de Hacienda nos dijo, bueno, de acuerdo, pero solamente aquellos que hayan cumplido un mínimo de cotización. Bueno, pues se nos quedaron fuera muchísimos porque es que la situación de normal era tan precaria para muchos de ellos que ni siquiera alcanzaban ese mínimo de cotización para poder acceder a esa digamos, prestación extraordinaria. Entonces estamos trabajando, entre otras cosas, ahora en una comisión interministerial que impuso el Ministerio de Cultura y Deporte para la implementación del Estatuto del Artista, en la que están también integrados todos aquellos ministerios que tienen competencias en las materias que tienen que ver con la situación pues relativas al derecho laboral, seguridad social, es decir, competencias que no son de este ministerio, pero que sin embargo son fundamentales para digamos que una normalización de las condiciones laborales y profesionales de los artistas. Otro elemento importante también es la normativa de propiedad intelectual, ser capaces de estar
digamos que a la altura de los retos que el mercado digital aporta a los creadores que ya trabajan en el contexto digital completamente, ¿no? Y también de las oportunidades, porque somos un país que crea, una vez más, ¿no? en un idioma al que se puede llegar prácticamente a todos los rincones del mundo, y además creamos contenidos que gustan y que interesan en todo el mundo. Y bueno, y luego tenemos toda una serie de inversiones que precisamente van dirigidas a fortalecer ese sector en aquellos aspectos en los que creemos que es necesario. Hemos previsto una línea de becas para formar en capacidades empresariales a los profesionales del sector. Estamos trabajando con las comunidades autónomas en generar aceleradoras de empresas del sector. Lo que nos gustaría es que estos modelos de aceleración de empresas que han funcionado muy bien en sectores más próximos a la tecnología, digamos que miren al sector de la cultura y seleccionen también empresas que son innovadoras, que aportan progreso desde una perspectiva cultural, pero también de tecnología, de innovación. Un poco borrar esas fronteras, ¿no? También generar más cooperación intersectorial, también intrasectorial, pero que ahora mismo me gusta mucho lo que decía Silvi de los más jóvenes, porque es así. Nosotros queremos sacar una línea de ayudas para la creación digital, no para el audiovisual o la música, sino realmente ahora es todo muchísimo más híbrido, y no solamente dentro de nuestro sector, sino también con otros sectores, ¿no? Tenemos que ser capaces de entender que hoy se crea y se trabaja de una manera mucho más conectada con otras disciplinas, y creemos que es buenísimo porque eso genera también lo que se llama innovación cruzada, es decir, que en fin, que tenemos una situación estratégica como sector. Necesitamos desde los poderes públicos poder impulsar allí donde hay todavía debilidades o elementos que es necesario reforzar, pero partiendo de la base que yo creo que en fin, que no debemos de pasar por alto que estamos ante un sector para un país como España, y también, ¿no? yo creo que esto lo compartimos a nivel iberoamericano, que es realmente estratégico para nuestras economías. Bueno, todos hemos tocado las herramientas digitales, yo creo que es un tema en el que tenemos que profundizar, pero antes de meternos en el tema de la digitalización, me gustaría preguntarles, previo a la pandemia, se estaba ya comenzando a trabajar de manera transversal con proyectos como, por ejemplo, Mapas, en cooperación con otros países. El hecho de que llegara la COVID-19 ha hecho mirarnos más hacia adentro, ver qué problemas tenemos en casa y cortar de raíz a lo mejor esas cooperaciones, ese mirar al mercado exterior, o todo lo contrario, ¿no? Esto nos obliga a ser más solidarios, a trabajar en comunidad. Yo creo que nos hemos conectado mucho, pero la dificultad ha sido la monetización de esa conexión para los sectores. Y bueno, aquí Octavio me decía que había dado como 215 conferencias, del cual 99.9 fueron de buena nota. Y ha pasado para los músicos, ha pasado para los gestores, o sea, sí nos ha permitido una relación mucho más intensa y ver nuevas posibilidades, pero te queda ese escollo por resolver. No sé, aquí la compañera. Creo que coincido con Alexandra. El contenido se volvió la materia prima. Me acuerdo que se usaba mucho el contenido es el rey desnudo, porque en realidad quien monetariza son las carreteras, las plataformas, y todos disputamos un lugar en esta nube gigantesca, mucho más difícil de lograr en términos de capturar la atención, porque ahora es como si estuviéramos en los tiempos de igual oligopolios de las industrias tradicionales, pero exponencialmente multiplicado porque estamos todos ahí, ¿verdad? Y yo recuerdo igual hace unos años con los compañeros, por ejemplo, de música, del audiovisual, ¿verdad? Decían, bueno, es que el mercado nuestro es muy pequeño, que es cierto, entonces necesitamos internacionalizarnos. Pero claro, lo están haciendo los músicos de Uruguay, los músicos de Colombia, los músicos de Ecuador, los músicos, ¿verdad? Todos aspiran a ese lugar donde estamos todos. Y entre más avanzamos en temas de derechos culturales,
más asumimos que no son 4 virtuosos, ¿verdad? Son muchas gentes, muchas músicas, muchos géneros, esa diversidad que aplaudimos, cómo se coordina eso con un mercado que es que elige, no elige de manera muy democrática, digamos, pero que efectivamente el problema es la economía de la atención, no nos alcanza el día para consumirlo todo, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un poquito igual que pasó antes con el PIB y la precarización, un optimismo excesivo con respecto a una complejidad gigantesca, y es cómo hacemos sostenible y cuánto del quehacer cultural realmente va a ser el oficio y el ingreso de las personas, porque una gran cantidad es economía del cuido. En Costa Rica, por ejemplo, los grupos de folclore o de hip hop o de chicos en los barrios, un montón de maestras pensionadas a cargo de eso, un montón de gente que lo hace por afecto con su comunidad. Y igual que el cuido, por ejemplo, en Costa Rica se hizo hace poco el primer estudio de tiempo de economía del cuido, de tiempo, ¿verdad?, del trabajo de las mujeres y tal, es del 25% del PIB. Eso no quiere decir que nadie nunca lo va a poder monetarizar. O sea, los bebés no salen con un monedero para decirle, mamá, cántame. Si no le cantara por amor, estaríamos perdidos. Pero esto es igual que la naturaleza, necesitamos que nos dé agua subterránea, fertilidad, aire, eso es incapturable. Y cada vez que la disputa es cómo monetarizas y metes eso en el mercado, por ejemplo, con el agua, lo que tenemos es una tragedia, porque es imposible quitar eso del común, ¿verdad? Entonces tenemos, yo creo que unas preguntas muy severas que no tienen respuestas fáciles, y una tiene que ver con cuál es la aspiración de profesionalidad del sector, de formalización, cuánto de todo nuestro tejido va a realmente llegar ahí y cuánto no. Y entonces tienen que encontrar otras fórmulas. En Costa Rica hemos sí podido trabajar mucho. Nosotros no estamos como en primera línea en las líneas del Plan Nacional de Desarrollo, pero por primera vez sí estábamos articulados, un poco como pasa ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos en todo lado, pero no estamos en uno puntual. Y es tener una articulación con turismo como no hemos tenido nunca, con educación, con la política social, que en el país es de los esfuerzos más potentes de los últimos años. Y ahí uno dice, claro, hay una parte de esto que es acceso y normalización ciudadana. Entonces, bueno, todo el mundo, no importa su condición económica, debe tener unos mínimos de acceso. Otra es, hay sectores en total desventaja, y ahí se llega como con otras líneas del presupuesto y con otras, son otras externalidades con las que podemos sumar para tener más músculo. Y otras efectivamente con la economía cultural y creativa, y es si quieres hacer de eso tu profesión, tenés que hacerte cargo también de competencias más gerenciales y demás, que el sector resiste mucho, algunos de los sectores, ¿verdad? Es como no me toca, a mí me toca tener, y puede ser que al artista no le toque, pero entonces tiene que sumarse con a quien le toque, como cualquier otro sector, ¿verdad? Si decimos, si yo voy a vender café a Estados Unidos, no me pongo en una esquina a vender el café, busco los canales, busco las rutas de gestión, y ahí tan importantes espacios como mapas o los mercados y esta mixtura de festivales, mercados que han sido como característicos de los últimos años. A veces muy noblemente, Octavio decía a menudo, a veces tenemos programadores que hacen turismo cultural en realidad, ¿verdad? Van a todo, no programan nada. No, tiene que ser gente que viene y se compromete a llevarse ese producto, ¿verdad? Y ahí tenemos esto. ¿Cómo hacemos entre pequeños para hacer nuestras carreteras de lo real? Todas las ciudades, digamos, de primera fila en consumo en nuestros países y tal, ya están tomados por gigantes de la programación, que son digamos, las grandes empresas que programan, pues, y hay unos cuantos latinoamericanos, iberoamericanos que están en todos los headliners de festivales y demás. Estamos buscando abrir las oportunidades para más diversidad. ¿Cómo generamos un público que esté dispuesto, aunque si nunca te oí, yo vengo a Mapas, encantada de la vida de encontrarme la colega, la muchacha y la compañera María de Senegal, que nunca oí porque tengo ya la predisposición, porque soy una audiencia abierta que quiere eso. ¿Cómo construimos eso en nuestras comunidades para que haya espacio? E igual con todo eso, si lo hiciéramos muy bien, no es que todos nuestros artistas van a caber. Entonces ahí hay como unas realidades que creo que hay que poner en perspectiva de cuál
Hace unos años los números eran que el 10% de los artistas es que viven de su creación en el mundo, más o menos. Y digo en Europa y tal, que son, digamos, espacios muy desarrollados, con una gran inversión y tal. ¿Será que es así? ¿Será que se puede emplear a 25 o a cuánto? No va a ser el 100%. Y creo que, de nuevo, necesitamos números más realistas para trabajar con objetivos más claros e inventar aquello que no sea esto, pero que esté apoyado, por ejemplo, en lo social, en lo, ¿verdad? O con el sector educativo, y realmente construir la mejor red de sustentación. Pero que eso es algo que me preocupa a veces con el discurso ahorita de las industrias culturales y creativas en general, ¿verdad? Que está mirándose solo al mercado, ¿verdad? Que de pronto hay una expectativa de que esto es una salvación y vamos a dinamizar ahí un montón de empleo y tal. No es tan fácil, ¿verdad? Entonces necesitamos tener como claro cómo se hace la locomotora, quién tracciona qué, para que haya lo más posible de campo, lo más posible de aceleración, pero no hace mucho sentido que seamos ilusos, porque creo que eso es lo que nos ha traicionado un poquito y nos desnudó ahora, no haber sido más realistas con respecto a qué cuesta, cuánto y quién me soluciona, cuál formato, cuáles articulaciones. Yo quiero citar, perdón, que me vas a agregar a la propia Silvi, que estaba dando una conferencia, porque en nuestros países se está hablando mucho de economía naranja, ¿no? El tema de la economía naranja, y ella decía, las naranjas crecen en árboles, ¿no? Y es ese tema de tratar de cubrir todo y también cubrir regionalmente, también desde hace muchos años, y por eso es que el tema de mapas es tan interesante, también con esa mirada sur-sur, es poder crear corredores regionales. Nosotras nos conocimos tratando hace ¿cuántos años? Preocupadas porque tenemos mercados muy chiquitos y entonces me hacen una obra de teatro y ya la presentaron 3 veces y se quedaron sin público. Entonces la idea era cómo hacíamos para dentro de la misma región ayudar a mover, a que la gente se conectara y se presentara, ¿no? Así que esos retos, pero también justamente ahora que estamos en la institucionalidad decimos sí, pero es que es caro hacerlo. Es difícil, necesita infraestructura y no todas la tenemos. Así que. El caso de Centroamérica, y aprovechando esto, somos viejas colegas de hace 24 años, mochileras, justo después de los conflictos y tal, vamos a cambiar y hacer la integración centroamericana en 3 años, porque esa era la energía que teníamos. Todavía la tenemos, pero digamos ahora, como digo yo, después de los 50, lo que pasa es que uno tiene más años atrás que por delante, y ya la perspectiva de ciertas cosas le cambia. Para un artista costarricense o panameño, es tan caro ir a Guatemala o Honduras que a México o a Colombia, ¿verdad? Y en Nicaragua, por ejemplo, no puede cobrar ni $10 la entrada en un bar, por ejemplo. ¿Por qué no da? ¿Verdad? Es un país con una situación económica, y eso pasa para Honduras, por ejemplo. Entonces, de pronto, con todo el amor y la gana de tocarnos, porque además para nuestras generaciones fue redescubrir, como digo yo, a qué bosque pertenecíamos. Cuando vimos Centroamérica y nos volvió a ser accesibles, ¿verdad? Es como descubrir ese contexto del que uno forma parte y que le explica la mitad de la vida. Es como descubrir los primos y los hermanos y los tíos que nunca conoció. Y no es tan factible, ¿verdad? Porque las asimetrías son brutales. Entonces, bueno, ahora hay un esquema República Dominicana, Panamá, Costa Rica, que se está empezando a implementar, y bueno, ¿qué tal con Colombia? Pero realmente encontrar cuál es tu nicho, red, en el que empiecen a pasar cosas que se puedan sostener, necesita más de la poesía, la regla, ¿verdad? La guitarra y una regla detrás para medir. Y a eso todavía le rehuimos un poco, pero para terminar, yo le digo mucho a mis compañeros, porque además de eso, vengo de la gestión independiente, entonces, de ahora de ministra he estado mirando a los ojos a mis compañeros de toda la vida. Y en una época como esta del COVID ha sido una lección de vida brutal, porque, ¿verdad?, uno es mirado con una expectativa y con una tal. El Ministerio de Educación necesita saber cuánto cuesta exactamente, como cada niño es especial, cada niño merece lo que merece, necesita saber exactamente cuánto le cuesta cada merienda de cada niño, porque además en estos tiempos, si no hubiera sido por la dotación que tiene muy fuerte el país para alimentación en las escuelas y en una estructura que se llama Sensinay, qué sé yo,
un montón de familias no hubieran comido y la familia se sostuvo del paquetico de, ¿cómo se llama?, de alimentos que se llevó a las casas porque ya no estaban viniendo a la escuela, ¿verdad?, para sustentarse. Entonces, como decía el de los parques, cuesta cada colón cuidarte, cuesta cada colón mi hora de quererte, porque es una hora no dedicada a otra cosa. Y ahí, eso, yo creo que es eso, economías del cuidado es el futuro, no necesariamente economías del mercado, pero tienen que tener tanto rigor en cómo se sustentan para que justo acompañen. Y entonces también tenemos que ser buenísimos en todas las esferas, todo lo que puede ser economía de mercado exitosa y ojalá justa y tal, pero además cómo encadena todo lo demás para que realmente los derechos culturales, y para terminar, una cosa que decía ayer Mario, una que es las cosas igual con toda la digitalización, la empatía y la capacidad de reconocerse en el otro pasan por el cuerpo. Entonces también lo que pasa es que entonces tal vez el cuerpo no es del escenario solamente y la gente allá mirando. Ahora chicos jóvenes que lo que quieren es interactuar porque ese es su mundo todo el tiempo. ¿Cómo le ofrecemos? Igual el saber del amor en conmoverte porque yo estoy aquí, te canté o te dije no sé qué. ¿Cómo sumamos eso? No podemos perder en la lógica del mercado y de la digitalización que la cultura es, creo yo que proporcionalmente mucho más economía del cuidado y escuela de la empatía. Y si eso lo perdemos, como perdemos el agua y el aire y tal, perdemos la humanidad, perdemos, y este es el gran, ¿verdad?, desafío, que hagamos ecología del cuidado y del amor y de la empatía con la economía de la cultura. Bueno, a ver qué digo yo ahora. Bueno, tu pregunta era... No, si mirábamos más, si todavía teníamos capacidad de mirar al exterior para trabajar de manera solidaria y de manera transversal, sí, o no nos quedaba otra que mirar hacia adentro y buscar cuáles son nuestros problemas e intentar solucionarlos. ¿No? Bueno, yo creo que al exterior hay que mirar siempre y a la vez hay que mirar hacia el interior y hacia el exterior. Pero yo creo que este sector nuestro de la cultura es un sector que siempre ha mirado al exterior y de hecho, bueno, por eso pues no disfrutamos con músicas en otros idiomas, de otras latitudes o nos emocionamos con libros, pues no sé, en fin, escritos por rusos o por sudafricanos, es decir, que una parte muy importante del mercado de la cultura desde los estados modernos, ¿no? Pues se ha basado en la internacionalización. Pero por la vocación económica. O sea, sí, no, a eso me refiero, es decir, que no sé, yo me leí el año pasado un libro que os recomiendo a todos, que se llama Los Europeos, que habla precisamente de cómo se crean los estados europeos del siglo XVIII gracias al mundo editorial, ¿no? y a las óperas que viajan en tren por toda Europa. Es decir, que el mercado, la economía siempre ha estado vinculada al sector cultural. Lo que pasa que yo creo que han sido otros los que han prescrito lo que teníamos que leer, lo que teníamos que escuchar y creo que, y no sé, que en particular el mundo anglosajón, ¿no? Y yo creo que tenemos como países del contexto americano pues muchísimo que aportar y que desarrollar en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, eventos como Mapas, ¿no? que combinan esa parte de acceso, ¿no? de disfrutar con una parte de mercado, pues yo creo que son muy importantes, porque también crean circuitos nuevos, ¿no? Aquí se está creando un circuito que conecta África con América, con Europa, a través del español principalmente, pero también de otros idiomas, y yo creo que tenemos que trabajar mucho toda esa parte que tiene que ver con desarrollar las herramientas que permitan a nuestros creadores acceder al mundo, ¿no? Y poder monetizar eso, que ese es yo creo que era el gran reto de la crisis de la música de la que hablaba Silvi hace 20 años. Se produjo porque no había manera de monetizar en Internet todo lo que se generaba, ¿no? Yo creo que ahí se ha avanzado mucho. Todavía queda mucho por hacer porque los retornos que les llegan a los artistas y a los creadores son muy pequeños para
el gran mercado digital que se ha creado, ¿no? Pero bueno, pues este tipo de medidas también de carácter legislativo son muy importantes, ¿no? Como la que hacía referencia con los temas de propiedad intelectual, pero también una cuestión que ayer comentábamos con Octavio y que creo que también Mapas lo está estudiando es, por ejemplo, trabajar en todo lo que son los accesos en el caso de la música, por ejemplo, ¿no? El acceso de nuestros repertorios iberoamericanos a los circuitos de plataformas de contenidos de música online, es decir, que estén ahí las canciones, los libros, las películas, las series creadas por nuestros autores, por nuestros editores, por nuestros productores y que estén de manera que sean accesibles, que sean atractivas y que retornen, o sea, que generen unos beneficios económicos que retornen de manera equilibrada y sostenible, porque ese también es otro gran reto, ¿no? Dentro de nuestro sector, que ese retorno pues permita a los creadores vivir, que ese hoy en día no es precisamente un problema que esté solucionado, ¿no? Pero en respuesta a la internacionalización, sí, por supuesto, siempre y con ambición por parte nuestra. Vamos a tocar el tema de las herramientas digitales, que yo creo que es fundamental, lo han tocado prácticamente, sobre todo tú, Silvi, que decías, ¿no? Lo bueno que ha supuesto, evidentemente, tras una etapa como la que hemos vivido con la pandemia, pero también tiene otras vertientes que a lo mejor no son tan positivas, ya lo decías tú antes, ¿no? Primero, trabajamos para gente joven, cuando la mayoría tenemos edades que no tienen nada que ver con la nueva cultura digital, ¿no? Pero les planteo otras preguntas. Por ejemplo, la desprofesionalización quizás a través de la digitalización. Yo trabajo en medio audiovisual y sí que me he dado cuenta que por facilidad y porque además nos lo proponía así la pandemia, porque si no, no había otra manera, la única manera de recibir algo daba igual como fuera ese material, sino lo interesante era recibirlo. Entonces, tendemos a lo mejor, o hay una tendencia a lo mejor a que salga el producto, sea como sea. Y otro tema que quiero tocar con el tema de las herramientas digitales es los jóvenes, hay jóvenes hoy que además no han ido ni a conciertos, se han acostumbrado tras la pandemia, gente muy jovencita, a ver sus conciertos en casa de manera individual. ¿Qué pasa con las emociones, ¿no? ¿Qué pasa con ese concierto compartido, con el que tenías con el amigo, ¿no? con quien compartías esa diversión cultural, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con las herramientas digitales? En el lado positivo, evidentemente, porque si no fuera por ellas, la cultura se hubiese parado completamente, la cultura y otras muchas cosas durante la pandemia, pero podemos hablar también de esa otra vertiente no tan positiva, hacia dónde va la cultura a través de las herramientas digitales, ¿no? Pues a mí eso que mencionas me da mucho susto. No, cuando uno piensa, ¿verdad?, que hay personas que ya se casan con robots y con hologramas. Recuerdo en los años como 50, 60, había la primera casa de polímero en una de estas ferias internacionales de innovación o en algo de Walt Disney o no me acuerdo qué, y hay estos videos muy graciosos porque además de esa época en Estados Unidos, ¿verdad? Y es como toda la casa fantástica, toda hecha en plástico, y las puertas y las ventanas y tal, y en esa época, digo, había un endiosamiento de la posibilidad de los polímeros que igual, digo, permitieron un montón de cosas en el mundo que no habrían pasado sin eso, o la refrigeración, o qué sé yo, ¿verdad? Pero lo cierto es que hoy lo que tenemos es varios continentes de plástico en el mar y nos los estamos comiendo, y, ¿verdad? Es decir, yo no sé, la humanidad no ha sido como especialmente lúcida en darse cuenta de que algo que en un momento le parece maravilloso puede ser un desastre, eventualmente. ¿Verdad? O imaginar las consecuencias colaterales de estas cosas. Yo sí veo, por ejemplo, con lo digital, ahorita con TikTok y estas cosas, ¿verdad? Es decir, el spam de escucha de la gente se ha vuelto, ¿cuánto es? 60 segundos, no, menos, 15 segundos. Entonces, y es más importante que Jennifer López esté ahí, que esté en su Instagram, en su Facebook, para lograr
que se conozca algo, entonces además hay que componer de manera que haya un loop que haga sentido en 15 segundos, porque de pronto eso es lo que van a conocer de tu canción, ¿verdad? Y a partir de ahí un challenge, un reto de que no sé quién hace, yo no tengo TikTok, pero veo y me educo. Y, o esto que me impresionó tanto ahora en los últimos meses, ¿verdad? Que en el WhatsApp ahora uno puede poner a velocidad 1.5 o 2 para oír, porque tiene colegas que hablan demasiado lento para estarlo escuchando. Pero entonces es como esto que decía de la economía de la atención, es muy loco. Estamos deseducándonos por completo a la paciencia, a la escucha, al zen, al estar aquí y ahora. Estoy agite, es decir, en términos de como nuestro cuerpo cognitivo y de percepción del mundo, yo creo que estamos haciendo unas apuestas muy zafadas, muy deteriorantes del ser humano que somos. Y ahí de pronto, de nuevo tan importante, lo de la corporalidad y el aquí y el ahora. En Finlandia, en el sistema educativo, una de las cosas que tiene son clases de cocina para los chicos y las chicas, porque hay que esperarse a que cuaje el flan, a que el agua hierva, a como una escuela del tiempo orgánico de las cosas, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado que pronto uno, no sé, algo en el espacio físico desordena algo y es como que le va a hacer rewind, ¿verdad? O eche para atrás, porque ya tenemos incorporados formas de lo intangible que no son no son la realidad de la materia, y este es el hardware que seguimos teniendo, y si nos salimos por completo de él y sus lógicas respiradas, sanas, no neuróticas, no ansiosas, y yo creo que estamos yendo en un camino muy riesgoso, ¿verdad? Y bueno, que se lo están marcando a las grandes plataformas, pedagogos, psicólogos y demás, pero no es como que qué caso estén haciendo. Y de pronto en unos años, todo ahora pasando más rápido, vamos a decir, pucha, ¿qué fueron las consecuencias de esto que hicimos? Y lo que decís, ¿qué pasa con estos chicos? Tuvieron, en el caso de Costa Rica, además hubo una huelga de educadores por 8 meses antes de la pandemia a razón de la reforma fiscal. Tienen 3 años de no estar conviviendo de manera continua con sus pares, además del blackout educativo, desde la experiencia social de estar con los demás, ¿verdad? Y luego igual con nuestras ciudades cada vez menos seguras, entonces la gente también recluida en su casa o en su barrio porque el espacio público no es tan accesible en realidad. Creo que tenemos ahí unos riesgos donde el arte y la cultura tienen que repensarse es como el cambio climático, es de una crisis urgente que de pronto requiere que sacudamos el palo porque no son los géneros tradicionales. Y para de nuevo conectar con lo digital, una buena parte de la apuesta fue grabar lo que hago y ponerlo en la red, ¿verdad? Que es como hacer un mal canal de televisión. Y todo vale, ¿no? Sí, pues sí, ¿verdad? Porque además cada quien hizo como pudo, y realmente la interactividad digital, que es lo propio de lo digital, no solo que está en lo audiovisual, es que está en lo interactivo, son otros géneros y otras fórmulas. No es solo poner lo que hago ahí para que lo vean, digamos, más lo transmedia, narrativas que cruzan, experiencias, y uno lo ve con justo quienes pueden desarrollar esto más. Claro, yo me hago parte de una comunidad y participo de un montón de enganches y consumos y formas de relación con un mismo contenido que se me aparece de muchas maneras, o en el que yo participo y hasta puedo co-crear cosas. Es otro género, y creo que todavía estamos haciendo una apuesta que es tomar lo que hay y ponerlo ahí, que todavía no está suficientemente explorado. ¿En qué consiste la especificidad de lo transmedia, de las narrativas digitales interactivas? Y que ahí hay que pensarlo desde otro lugar. Y difícil porque venimos de los géneros anteriores, ¿verdad? Pero las personas que nacieron ya en lo digital, su interacción con un libro, con un contenido, con una historia, es como completamente distinto. Alessandra, quiero ver. Sí, no, es que yo pienso que no es uno, yo creo que las dos cosas no tienen que ir necesariamente divorciadas, porque o sea, el hoy en general nos huele a siempre, ¿no? Pero yo creo que la gente va a volver a la presencialidad, de verdad.
Y por ejemplo, ahora hace poco en Colombia estuvimos en Arbo, las calles llenas, los jóvenes, la gente necesita volverse a ver, porque además también hay un tema de salud psíquica. La gente, bueno, los latinoamericanos, no solo los suecos, pero necesitamos tocarnos y abrazarnos, y hay cosas que no funcionan en la virtualidad, y yo diría, citando aquí a Octavio, el tema de la respiración en el teatro en pantalla, bueno, tendrá que pasar tiempo para encontrarse una nueva forma de hacerlo por vía digital, pero por el momento el teatro requiere presencialidad. Y yo creo que la gente está loca por salir, porque estamos básicamente medio desquiciados, ¿no? Hay una orfandad, hay unos duelos colectivos. Yo sé que en la época de la gripe española no había TikTok, pero bueno, después fueron los locos 20, o sea, la gente se volcó masivamente, y yo creo que más bien va a volver a eso, pero también con lo que estaba diciendo Silvia, la economía del cuidado, que efectivamente estamos muy atropellados. Pero efectivamente, como decía Silvia, no, habrá que marcar a lo mejor unas pautas, unos mínimos. La economía de la atención, ¿no? perdón. A la hora de dar ayudas, subvenciones, oye, pues tienes que tener un mínimo, ¿o no? ¿O todo vale? No, bueno, a ver, yo creo que durante el confinamiento pues ha habido una situación muy excepcional, ¿no? Y hacíamos lo que podíamos y subíamos los vídeos y nos arreglábamos lo que podíamos a salir en la pantalla y subíamos los vídeos, pero yo creo, sin embargo, que la profesionalidad sigue siendo igual de importante. Lo que pasa es que están surgiendo nuevos perfiles profesionales, ¿no? Que antes no existían y que hay que, bueno, pues que tenemos que ser capaces de permitirles también que desarrollen, ¿no? Carreras y que se generen nuevos, no sé, también hablando ayer precisamente con Rubén, ¿no? Un poco de pues toda esta oportunidad también del sector audiovisual que tenemos como país. Bueno, pues hay muchísimas profesiones en el ámbito de los contenidos audiovisuales en sentido amplio, ¿no? O sea, incluyendo videojuegos, realidad aumentada, en fin, que antes no existían y que si somos capaces de canalizar también a través de nuestros métodos y normativas de formación, ¿no? Educativas, pues vamos a poder responder mejor a las demandas que hay. Pero bueno, una cosa es pues eso, lo que hacíamos durante el confinamiento para poder tirar hacia adelante, y otra cosa es que yo creo que sí, que se están, y luego como todos los momentos así de cambio y de emergencia de nuevas realidades, pues puede haber un momento un poco más amateur, pero yo creo que la profesionalización y la profesionalidad pues no van a desaparecer ni muchísimo menos, va a haber que readaptarse y eso sí, crear perfiles nuevos, ¿no? Yo creo que ahí es donde está un poco ahora, estamos en esa situación, en ese momento de reajuste. Y bueno, y luego que somos humanos, es decir, necesitamos tocarnos, aquí estamos, o sea, en cuanto, yo creo que a las 3, cuando nos dijeron, ¿puedes ir a Tenerife? Sí, o sea, no me quiero conectar, quiero ir, y o sea que en fin, que luego pues sí, tenemos unos retos que no tenían nuestros abuelos, y vamos a tener que ser capaces de, a nuestros más jóvenes sobre todo, pues un poco tutelarles que no caigan, ¿no? Un poco en, pues eso, en adicciones que antes no había y ahora pues existen, ¿no? Pero bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir y ahí estamos. Y si esta pandemia se extiende, el tiempo parece que continúan las olas, cuando ya pensábamos que no habría más olas, vuelve una nueva ola, vuelven los niveles a cambiar. ¿Hacia dónde va la cultura, ¿no? Si esto continúa, parece que va a continuar durante un largo periodo, ¿cómo van a ser esas reestructuraciones? ¿Cómo lo económico, ¿no? Al final, las partidas, ¿cómo evitar que cuando hay una necesidad tan grande en lo sanitario, a lo mejor esas partidas, que un trocito siga quedando siempre para cultura, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hacer los cambios? Mira, yo perdóname que conteste, pero vuelvo al tema del marco conceptual y a buscar escenarios para que o sea,
una orquesta tiene muchos instrumentos, pero debería tocar lo mismo. Y yo sí creo que hay que buscar una forma de tener un lenguaje común entre los sectores, subsectores, la institucionalidad, para poder hablar con los de las otras carteras y poder tocar los temas que hoy día son relevantes para la participación del Estado y su inversión en las cosas. Entonces, eso hay que ser táctico y estratégico. O sea, en estos momentos no se puede, no hay que salir del ombligo, y la gente del sector cultural estamos muy acostumbrados a cantar entre nosotros. Yo creo que si nosotros no nos ponemos las pilas, nos podemos quedar por fuera. Pero tenemos que tener y también tenemos que empezar a manejar conceptos de responsabilidad social empresarial que ya están incorporando estos temas de ODS, que ya lo están entendiendo y tal. Y poder tener propuestas que no sean desde el patrocinio o el mecenazgo, dejar el siglo XIX por atrás y hablarles de las cosas que podemos solucionar en la cultura, desde la economía del cuidado, desde los temas de integración social, desde temas de salud, medio ambiente, paz, lo que quieras, porque en todo puedes sacar los objetivos de desarrollo sostenible, solo que te lo tienes que pensar desde otro ángulo, ya no que yo quiero hacer una exposición porque la quiero hacer o porque voy a aportar a las ciudades sostenibles y voy a tener un proceso de apropiación del espacio público a través del arte, ¿no? Entonces yo creo que es un poco aprender a ser estratégico en un momento que decía MacGregor que él nunca entendía por qué decía que la cultura no era prioritaria, si es que lo primero que siempre cortan es la cultura. No. Así que yo creo que vamos a necesitar herramientas para batallar en ese campo, y para eso tenemos que afinar los instrumentos, digo yo. No sé. Hombre, el futuro va a ser la transversalidad, ¿no? Hacer trabajar un campo. No, sí. Ahora que decías esto de los mínimos, ¿verdad? Que si se vale todo. Una de las cosas que como que se me hizo evidente en este tiempo es muchos de nuestros problemas no son realmente solo nuestros, como decía esto, el tema de la informalidad, ¿verdad? Y de una estrategia del Estado que permita ir hacia la formalización. Hoy en Costa Rica es como blanco o negro, o estás en la informalidad o estás en la formalidad. Entonces parte de lo que se está trabajando es como una suerte de categorización, de manera que se pueda ir formalizándose paulatinamente, porque este brinco es imposible para los sectores informales, incluyendo el nuestro. Por ejemplo, en esta estrategia de economía cultural y creativa hemos tenido bastante éxito en sensibilizar y comprometer recursos del sistema de banca de desarrollo, que hay todo este tema difícil de cómo se da crédito y tal, y justo hicimos todo un esfuerzo en la línea de abrir líneas de crédito. El sector no las toma, es demasiado riesgo, encima en pandemia y todo esto, pero bueno, por ejemplo, ahora empezamos con 2 líneas, con fondos de esta banca de desarrollo, una para consorciar proyectos a nivel territorial, entonces justo digamos diseño, gastronomía, es decir, que grupos de empresas puedan sumar para sumar capacidad gerencial, sostenibilidad, otro tipo de experiencias, especialmente en lugares que son destinos turísticos, ¿verdad?, en el país, o vinculación con lo ambiental, etc. Y la otra, fondos no reembolsables, pero que son justo para ir formalizándose y echando músculo gerencial. Entonces tenemos los fondos nuestros tradicionales, que no son enormes, pero tienen mucha importancia, son no reembolsables para la creación. Tenemos hace muchos años, por ejemplo, fondos que también son para circular. A la fecha no hay circuitos constituidos. Entonces, como yo siempre lo que digo es eso, invertimos en la naranja y no en el árbol ni en el bosque. Entonces la naranja se te cae. Por ejemplo, un MAPAS o un festival como este. Vienen los grupos, se interesa el programador. Estamos de nuevo trabajando como en los actores finalistas, ¿verdad? ¿Cuáles son las ciudades que se ponen en red con una contrapartida de pronto desde lo público, con cuáles generar
un circuito, ¿verdad? Si uno piensa un poquito como pasa en Europa, para nosotros es muy difícil en América Latina por las asimetrías institucionales y la falta de recursos. Pero realmente si uno quiere un mercado para cualquier producto en español, necesitas que ciertas cabeceras se articulen y que exista realmente. Pero entonces se hace un esfuerzo enorme para eventos de mercado como este, no estaba acompañado de ¿y cuál circuito queda instituido? Porque tendría que ser cada vez más fácil y se ha procurado, pero esto es muy difícil, ¿verdad? Tenemos que tejer más la red y en esto que decías, es que ahora hay un poquito de todo desde, por ejemplo, ahora hay un festival en Costa Rica que hacen un grupo privado de gente muy joven, que son estos filmes cortos y que una parte se hace con celulares y tal, y cosas impresionantes hoy, ¿verdad? Las generaciones más jóvenes tienen unas capacidades en comunicación que a la generación nuestra, a los que se dedican profesionalmente, le costó una carrera completa y hoy prácticamente tienen 15 años y ya saben hacer todo esto, un grupo, una banda de música, el baterista es el community manager, el otro es audiovisual y el otro hace no sé qué, porque si no, no pueden presentar su contenido en todos los espacios y las plataformas que requieren y no pueden estar pagándolo, entonces lo incorporan, por ejemplo. Me diera la impresión, estoy pensando en voz alta aquí, que necesitamos darnos la responsabilidad de que cada vez que hacemos algo, de alguna manera hay que construir a la par del objeto creativo la comunidad de referencia. Es decir, si no construimos comunidad y circuito, no hay dónde colocar esto. Entonces, tiene el mismo costo, se expone aquí o en cualquier espacio maravilloso. En Costa Rica nos pasa, a mí esto me da un dolor de alma, porque pronto hay investigaciones de 2 años de uno de nuestros museos y una exposición que va a estar 4 o 6 meses. Y se hace de un nivel que solo se puede presentar en los museos centrales que están en la capital. Porque claro, este es el aspiracional de un museo de alta categoría, con contenido de muy buen nivel. Pero es que el país no tiene mucho para dónde ir con esto. Y fueron 2 años de inversión, de profesionales, de experticia, de tal. ¿Cómo es que no tiene por lo menos todo un subproducto que pueda circular en cualquier parte del país y en muchos lugares no hay ese nivel de infraestructura? Y todavía eso es difícil, porque, ahí un poquito coincidiendo con Alexandra, yo no creo que lamentablemente no nos vamos a llevar hasta el dolor de que todo cambia afuera y entonces nos toque cambiar, en vez de adelantarnos, ¿verdad? Pero este ministerio nuestro tiene instituciones de 130 años hasta las últimas, ¿verdad? Y literalmente estamos en algunas cosas en el siglo XIX y otras en el siglo XXI. Es complicado, porque la realidad es la de hoy, ¿verdad? Mover a las instituciones, ¿cómo se llama? Al estado mental sectorial. El sector audiovisual pelea lo suyo, el sector teatral pelea lo suyo, el sector... No necesariamente es la mejor estrategia hoy. De pronto el sector teatral debería de verdad casarse con el sector municipal y buscar que haya, porque hay un poco más de espacios de infraestructura ahora, asegurar un circuito. Y esta debería ser la gran batalla, creo yo, de los próximos 2 años. Que haya mercado, que haya circulación. Yo, si pudiera, y digo porque, fíjense, soy la ministra, pero no es que puedo, ¿cómo se llama? Yo pararía de crear un rato, porque hay demasiado creado que no hemos visto, porque no hemos resuelto en el país cómo compartirlo. Pero, por supuesto, esta no es la agenda inmediata del sector. Pero si queremos una reactivación, ¿en qué consiste? La primera cosa que aparece en un estudio ahorita, el que sacó la OEI esta semana, del impacto del COVID y demás, pero uno del BID, que hace toda una valoración sobre lo presupuestario en 11 países de América Latina, es que no puede estar, la apuesta no puede estar solo a la compra pública. Por ejemplo, esta es para mí una pregunta. ¿Cuánto debe ser del mercado de las artes la compra pública? Los circuitos, ¿verdad? Que lo público, y por supuesto es una parte fundamental, como lo es en medio ambiente, para mí no tengo duda de eso. Pero no puede ser la aspiración de todo el mundo, porque no cabemos. Entonces, ¿cuánto querés abrir de un mercado razonable, local, de gente que quiera pagar? Yo recuerdo aquí una experiencia de hace muchos años, y con esto termino, la Oficina de Difusión Artística, el ODA, era de la Diputación de Barcelona, que en un momento el incentivo de subsidio era al programador, por tantos años para que creara su público.
porque no había mucha programación, no era el uso. No era tanto un tema de medios de las personas, sino que no se acostumbraba a girar, ¿verdad? Y armaban estos paquetes a un precio interesante para, ¿verdad? 5 juntos y tal, hasta que crecieron, no recuerdo los números ahorita, de muy poquitos, como a 60 de los municipios que ya programaban de manera regular. Necesitas crear mercado. Entonces, ¿verdad? Esos son los tipos de precisiones que me parece que nos hacen falta. Entonces, hoy tenés gente haciendo cosas que uno no se espera y que resultan muy exitosas, ¿verdad? Entonces, los que estamos como en la generación anterior de tipos de productos, tendríamos que estar como ojo a entender qué es lo que funciona, porque esto, lo transmedial y lo digital es diferente. Entonces, sí hay que pegar un brinco ahí. Y la tendencia es seguir apegado. Esto ha sido muy brutal este año, por ejemplo. El costo de la pandemia y de otras cosas, alguien lo tiene que pagar, pero no soy yo. Esto ha sido muy brutal de todos los sectores, ¿verdad? Y uno estando en gobierno, es interesante que uno deje de estar solo adentro de la burbuja de cultura, oís a tus colegas y hemos padecido cosas juntos, todos los sectores, ¿verdad? Y es esta cosa, alguien lo tiene que pagar, mijo, nos va a doler a todos. Es la única manera que salgamos de esto. Pero la posición es no, porque yo soy más importante, porque yo soy más no sé qué, y porque yo tengo que seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Será que en una crisis de este tamaño, de esta profundidad, esa es la posibilidad? Tenemos que ponernos en otro lugar, y es con quién, y mi otro a veces está en un sector que yo ni me imagino. Entonces, ¿verdad? Como, ¿cuáles son los mínimos? Es difícil decir. Tal vez el mínimo es con quién construís comunidad que te sustente, ya sea entre sectores, o sea, quién genera una mejor red para que lo que estás haciendo prospere, en vez de cuál es el contenido, con quién lo haces y qué relaciones construís. Me parece importante algo que tocaste tú antes con el tema de la digitalización. ¿Cómo hacer que realmente ese producto al final repercuta económicamente en aquel que lo produce, ¿no? Bueno, sí, ese yo creo que es uno de los grandes temas, ¿no?, que tenemos encima de la mesa y de hecho hemos traspuesto ahora una directiva en España que es una directiva de derechos de autor en el mercado único digital, ¿no?, se llama así, que precisamente intenta de alguna manera corregir una situación que se da, que se ha llamado, ¿no?, en la jerga un poco propia, la brecha de valor, es decir, que ¿cómo haces para que las grandes plataformas que están permitiendo que como usuarios accedamos a los contenidos, por ejemplo musicales, retornen a todos aquellos que han hecho posible que esos contenidos están ahí una parte proporcional de los grandes ingresos que están recibiendo por publicidad principalmente, ¿no? Y esa cadena es muy larga, o sea, esa cadena en el caso de la música incluye al productor musical, pero incluye después al editor musical, incluye al artista y en último, digamos, al final está el creador, ¿no?, el autor. Ha habido en estos años de boom de Internet, de las plataformas, pues un crecimiento enorme de este último agente, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, pues ha habido una pérdida muy considerable de ingresos de quienes están en esa primera línea de la cadena, y eso es necesario corregirlo porque es que el mundo es digital, o sea, y accedemos a través de las plataformas digitales a los contenidos, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues que se preguntan a las televisiones tradicionales, ¿no?, cómo les está afectando también todo este cambio de paradigma. Entonces, bueno, pues eso se corrige de muchas maneras. Primero, desde luego, con una ley que proteja a esas partes iniciales de la cadena, que son las creativas además, pero luego también con estructuras en el mercado que permitan reequilibrar, ¿no?, y balancear un poco los pesos, ¿no?, de los distintos agentes en el sector. O sea y también con desarrollos tecnológicos que también permitan identificar muy bien las obras, a quiénes son sus titulares, porque eso luego en los millones de microtransacciones que se generan, por ejemplo, en una plataforma como Spotify, si eso lo tienes perfectamente documentado, ese retorno luego va a ser muchísimo más mecánico, y o sea que hay toda esa parte de trabajo
de fijar bien la titularidad de los derechos, pero también de fijar bien quiénes son los intermediarios y de qué manera les tiene que retornar y bueno, pues es uno de los grandes temas, ¿no? Luego, un poco en respuesta a tu pregunta sobre si esto sigue, ¿no? Yo creo que hemos visto ejemplos durante la pandemia, porque claro, aquí el gran tema son los públicos, ¿no? Los conciertos, que eso, claro, yo qué sé, por ejemplo, el Teatro Real de Madrid, las producciones son carísimas, pero claro, el modelo de negocio está basado en una sala que se llena noche tras noche durante todo el año, con unas entradas que cuestan un dinero, porque la producción es de excelencia, ¿no? Bueno, ¿cómo haces para que esos grandes espectáculos culturales puedan ser sostenibles? Pues también las herramientas digitales te permiten llegar a muchos más públicos y el ejemplo del Teatro Real lo cuento porque durante la pandemia he hecho un trabajo por tener una página web que pueda ser accesible de manera… pero también eso hay que monetizarlo, es decir, si tú quieres ver una ópera a través de tu televisión o de tu ordenador, pues ¿por qué no sacar un abono muchísimo más barato que te permita, ¿no? En Madrid funciona también, y en Barcelona hace unos años es un ejemplo, hay unos cines ¿no? a los que puedes ir y ver los conciertos de Salzburgo y funciona muy bien. Bueno, por supuesto va a ser un porcentaje para la Filarmónica de Salzburgo muy pequeño el que le llegue de los cines españoles, pero bueno, es una manera de diversificar la oferta y de poder también adaptar también tu oferta a los distintos públicos y las distintas fórmulas que puedas establecer. Yo creo que eso ha venido para quedarse, es decir, que eso va a ser así, aunque volvamos a una presencialidad total, porque también te permite llegar a públicos a los que antes no podías llegar, ¿no? Y esos públicos también, quizás un día vengan a Barcelona o vengan a Tenerife y vengan a ver, ¿no? A disfrutar de un espectáculo que… Y bueno, luego me gusta mucho lo de esto que dejar de hablar de mecenazgo y hablar de responsabilidad cultural corporativa, ¿no? Que eso en el Ministerio estamos un poco intentando empezar a utilizar esa terminología porque es verdad, porque eso, los ODS son eso, ¿no? O sea, la participación del sector privado en la cultura. Yo creo que hay también uno de los defectos, digamos, que tiene un poco ese sector es un poco lo que decía Silvi. En la crisis nos venían y nos pedían ayudas a fondo perdido. Pero claro, el Estado es finito. Nosotros, por ejemplo, apostamos por esta línea de CREA SGR de financiación avalada porque es que multiplicábamos muchísimo. Es decir, el dinero que poníamos en una línea de ayudas se terminaba con esa línea de ayudas, pero si lo poníamos en una línea de aval, de unos créditos con unos avales, es que multiplicábamos por 500 el efecto, llegaba a muchísima más gente, pero claro, es un préstamo, no es una ayuda a fondo perdido. Pero claro, si eres una empresa, tienes un modelo de negocio, tienes también que interiorizar, pues que no puedes basar toda tu estrategia de negocio en ayudas. Tienes que tener también la capacidad de arriesgar, o sea, tienes que asumir que tienes que arriesgar, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos un recorrido que hacer como sector, ¿no? Aquí hay mucha gente implicada en el sector de la cultura, en la gestión de la cultura. Nos gustaría también que ustedes participaran. Creo que había un micrófono por ahí, por si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Mi pregunta tiene que ver porque veo que hay, o sea, frente a muchas de las políticas que describen, me parece como que la cultura, en mi caso que es la música, está inmersa en dos líneas o en dos visiones que tienen que ver con cultura o entretenimiento, ¿cierto? Y vemos esa dimensión económica solo desde ahí, desde la cultura o el entretenimiento. Cuando han salido varias otras funcionalidades demostradas, por ejemplo, no sé, en 2019 la OMS sacó un informe sobre música y salud en las incidencias directas de la música y salud, y por lo menos en nuestros países no vi
políticas que ligaran ante una crisis sanitaria y de salud las políticas culturales con las de salud. Tenemos también el poder de comunicación que tiene la música para comunicar a todo nivel, ¿cierto? Entonces, mi pregunta tiene que ver desde la política pública, cómo se está viendo esa posibilidad de insertar en otro tipo de economías. O sea, claro, lo pienso, digamos, siendo una banda, ¿no? Si tendría yo la oportunidad, claro, me estoy peleando con 2000 bandas que están a las convocatorias del Ministerio de Cultura, y si tendría la oportunidad de presentarme a un proyecto del Ministerio de Salud que tiene herramientas y políticas de promoción de la salud, de esa primera etapa de prevención en la salud pública, en donde se gastan millones de dólares en campañas que además usualmente no generan esa transformación, ese cambios de hábitos sociales que necesitan, cuando la música ha demostrado que sí lo hace. Entonces, en la política pública que ustedes construyen, la cultura, ¿cómo están construyendo esa relación de sacar a la música de simplemente la cultura del entretenimiento y, bueno, a las otras artes? Justamente eso fue lo que hicimos en Panamá cuando empezó la pandemia. Empezamos un programa que se llamó Mi Cultura en Casa y todo el dinero lo conseguimos del Ministerio de Salud. Desde el punto de vista terapéutico, colectivo, de conexión, pero era pura salud. Y usando el ejemplo de la NHS en Inglaterra, que hoy pagado por la Seguridad Social allá, la gente está recibiendo clases de pintura, de canto, de instrumentos y hasta de jardinería, desde un punto de vista que al Estado le sale más barato invertir en eso que curar a una persona que tiene problemas de estrés, de ansiedad, de no sé qué, que el costo es mucho mayor. Igual así también logramos que nos pagaran un montón de cosas en espacios abiertos desde el punto de vista de prevención de la diabetes, obesidad y tal, clases de baile, etcétera, etcétera. También nos la pagó el Ministerio de Salud. Y lo que tú dices, Sergio, sería mi sueño, que hubieran... ahora que estamos, porque la ventaja de tener el ministerio es que estás sentado con los demás y los puedes mirar a la cara, ¿no? Y lo ideal sería que hubieran fondos concursables para proyectos con enfoque de salud, ya por ejemplo le hemos quitado plata a medio ambiente también para emprendimientos culturales con enfoque de medio ambiente, y así nosotros estamos como... Yo te digo que la innovación es hija de la escasez. Nosotros hemos estado como haciendo eso y promoviendo pues también ese diálogo y esa gobernanza para que los artistas también caigan parados ante algo que ellos consideran es una instrumentalización que a veces les molesta, pero que uno le dice, oye, tenemos que también tener como poder hablar en el lenguaje que a tu interlocutor le interesa para financiar. Entonces, lo último que pasó ahorita, la semana pasada, firmamos lo que se llamaba el Bloque 6. El Bloque 6 era toda la industria de la cultura, el entretenimiento, turismo y afines, ¿sí? Y con ellos hemos estado sentados con el Ministerio de Salud. Y entonces ya tenemos porque también la otra dificultad a veces desde la institucionalidad y con los sectores es poder conversar y que en una horizontalidad, o sea, porque como que uno no es sujeto, ¿no? O sea, el Instituto Nacional de Cultura panameño era eventualmente un distribuidor de billetes, o sea, un cajero para proyectos artísticos, pero necesitamos es que nos consideren como socios porque es un elemento de gobernanza. En esa gobernanza es que tú puedes instalar estos diálogos transdisciplinares, pero necesitas un sector cultural que no te salte a decir que los estás instrumentalizando. ¿Me explico? En general, por lo menos desde el aparato público, uno tiene que conocer y escudriñar en los marcos, digamos, de planificación y de líneas y demás de los otros,
que esto es algo que hacemos relativamente poco. Y ahí, digamos, en el periodo de una administración hay un tiempo en el que se construye esto, hay políticas, ¿verdad?, más decenales y demás. Y un poquito como ha pasado con los ODS, ¿verdad?, que todo el mundo ahora se lo sabe, y cómo lo aplico en la biblioteca, y cómo lo aplico en esto y lo otro. Tenemos que hacer esos cruces adentro de casa, y como cada estado tiene organizado ese tipo de cosas, y ganar capacidad de interlocución. Justo, por lo menos en nuestra experiencia, hemos tenido un periodo en el que varios ministerios han estado particularmente anuentes y abiertos, y ven la oportunidad, y colegas muy sensibles a eso. En el marco de la pandemia, esto estaba muy difícil, que hubiera plata del Ministerio de Salud como para esto, cuando estaban corriendo a buscar las vacunas y tal. No fue la condición, digamos, que estuvo en Costa Rica, como que hubiera plata para el margen, que al final de todo un proyecto como estos de Cultura en mi Casa, que muchos ministerios hicimos de algún modo, ¿verdad?, que fue contratar ¿verdad?, espectáculos y demás, y ponerlos a disposición de la gente a través de las redes o de lo que correspondiera, pues finalmente la compra de un espectáculo, ¿verdad? Yo no tengo tan claro que los artistas muy duchos en ciertas disciplinas tengan realmente el interés, la flexibilidad o el saber hacer para decir, me matriculo en un proyecto de salud, un proyecto de prevención de la violencia y ¿cómo se llama?, reincorporación del proyecto de vida de personas encarceladas. O no siempre hay esa ánimo de sacrificar el que se siente que es el proyecto propio por preguntarse, ¿y para qué te sirve a vos? ¿Y qué hago yo para que yo te sirva a vos? ¿Verdad? Y eso se percibe como uso. Uno dice, bueno, pero es la relación. Yo le pido a mis vecinos, cuando le pedimos como sector al erario público y tal, yo digo, no es conmigo que están discutiendo con un gobierno, estamos hablando entre vecinos diciendo, apostá a mí, porque yo esto para vos, para tus hijos, para tu gente, para tu familia, para tu comunidad. No es una fortaleza del sector argumentar esas cosas, ni decir estoy dispuesto a pensar de otro modo. Incluso hay proyectos sociales nuestros, el de estas escuelas, ¿verdad?, de música por el territorio y bueno, son clases de música sinfónica, ¿verdad?, de instrumentos tradicionales y tal, que además por el costo que tiene, si yo quisiera eso en cada distrito vulnerable del país, debería apostarle a menos profesores y más coros, más, ¿verdad? Y si yo quisiera una práctica social donde la gente se encuentre y tal, y buenísimo que tengan posibilidades de desarrollarse en un instrumento y después decir si eso es una carrera o no, pero objetivamente hablando es un repertorio muy limitado, que se parece mucho a lo convencional y lo tradicional. Entonces, a menudo hemos tenido el problema de que del otro lado no hay receptividad. Yo, digamos, como de por sí al otro lado y a los otros uno no los puede obligar con una pistola que haga lo que uno quiere, yo creo que nosotros tenemos que adquirir más repertorio, cintura y talento en venderle la moto al prójimo del otro sector y decirle por qué para él es importante, que igual lo mismo que pasa con la responsabilidad corporativa, empresarial, ¿verdad? O sea, no es un violinista, es el CEO de una empresa. No le voy a llevar el cuento por el que conmuevo a alguien que es músico. Tengo que llevarle los argumentos por lo que para él tiene sentido el mismo proyecto. Y ahí, ese es como un dolor del alma a veces, ¿verdad? Reconocer que hay que hablar desde el gana-gana y los zapatos del otro para decirle, sumate a esto, porque a vos te significa tal cosa. Yo sé por qué lo estoy haciendo. Aquí está y es así. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos esa negociación? Entonces sí creo que nos falta un poquito más de cintura, ¿verdad? Que hay posibilidades, hay muchísimas posibilidades. Además, para la gente al final, sobre todo en políticas de proximidad, es muy gracioso porque los adultos pueden estar consumiendo cosas que uno dice son pura chatarra, pero para sus hijos quieren cosas buenas. Es decir, hay programas que uno dice, pucha, la gente quiere lo mejor para su gente, aunque no sea la elección que toma para sí, ¿verdad? Somos muy paradójicos. Entonces sí, yo creo que hay muchas posibilidades, pero tenemos que abrir el repertorio y pensar desde nosotros si conocemos suficiente a los demás y cómo es que se inserta en las estructuras que los otros tienen para trabajar, que yo entre ahí también, ¿verdad? Y a partir de ahí como trabajar en facilitarlo, pero realmente tienes que tener una masa crítica suficiente de gente que quiera sentarse a hacer esa conversación y a construir esos lugares de intermediación. En Costa Rica una experiencia muy fuerte con eso ha sido la de turismo y medio ambiente,
¿verdad? Y finalmente, hace 50 años estaban espalda contra espalda, cada uno diciendo, usted no me toque, yo voy a vender a la abuela. Bueno, del grupo, como digo yo, no son todos ni la mayoría, basta que sean suficientes, empezaron a construir una tercera alternativa que puso el país en el mundo y que inventamos nosotros con el ecoturismo. Porque un grupo en un momento se puso a decir, ok, vamos a ser bilingües, ¿verdad? O sea, se generó la circunstancia, otro día podemos hablar de eso, de por qué sucedió, y no lo lograron cultura todavía. Y es una inteligencia relacional. Yo sí me voy a poner en tus zapatos y voy a aceptar que lo que me decís no me ofende de partida. Voy a oírte por lo menos, y ahí empezar a construir si hay una conversación. Y la lograron, y esto es, o sea, 50 años después estamos totalmente en otro lugar. Nosotros éramos el peor de la clase en América Latina en deforestación. Hoy no. ¿Cómo hacemos eso en cultura? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Sí. Ante todo agradeceros el estar ahí sentadas. Tenéis bastante valor para estar ahí y decirnos todo lo que nos habéis hecho llegar. Se han puesto sobre la mesa los ODS, la Agenda 2030, y la cultura es la gran olvidada en esa agenda. No hay ningún ODS que diga nada sobre cultura. Se supone que todo es un término transversal a los 17, si lo queremos entender así, pero nada más, no se habla de cultura. Mi pregunta, desde luego yo, por toda la experiencia que tenemos en la gestión cultural, cuando no se habla de un término no existe y no se le pone en valor. Estamos hablando de la ONU. Yo quería, la pregunta era si desde los países que estáis ahí sentados estáis reivindicando ese 18º ODS que hable de cultura. 18º, 19º, 20º, nos da igual, pero que hable sobre un término de cultura. Porque ya os digo, lo que no está escrito no existe, ¿vale? Bueno, gracias. Adriana, habla tú, por favor. Bueno, tienes razón, eso es así, no hay ninguno de ese específico dedicado a la cultura, pero la estrategia que se ha mantenido desde el primer momento en que esto ya fue así, ha sido plantear que de cada ODS puedes extraer una necesidad de que el sector cultural esté ahí presente y las políticas culturales den respuesta a esos ODS, ¿no? Entonces, es verdad que durante el tiempo de confinamiento hemos tenido que priorizar cuestiones muy concretas, pero todo el trabajo que hemos hecho desde el 2018 hasta aquí, por lo menos en el Ministerio de Cultura y Deporte de España, pero vamos, me consta que no solo, porque hemos trabajado mucho en el marco de la OEI y en el marco también de SEGIP, este tema es reivindicar precisamente el carácter transversal y fundamental que las políticas culturales tienen para sacar adelante los ODS, ¿no? Y recuerdo unas jornadas en Sao Paulo que organizó OEI en el 2019, donde precisamente este fue el tema. Es decir, que hemos prescrito mucho en relación con esta cuestión y yo creo que, bueno, pues por una cuestión también de ser prácticos, nos pareció que era muchísimo más efectivo plantear esta línea que reivindicar un ODS adicional cuando pues ese debate ya estaba cerrado, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que al final pues, hemos hecho de la necesidad virtud y creo que la cultura está muy presente en los ODS, porque precisamente por esa ausencia expresa estamos reivindicando y participando constantemente en foros, se han creado estructuras desde la cultura, además estructuras... en el caso de España hay una red, ¿no? Que se llama Red, si no me equivoco, que precisamente surgió del sector privado y que hemos abrazado desde el sector público y estamos constituyendo una agenda permanente de encuentros y de foros y de puesta en valor de que las políticas culturales son fundamentales para sacar adelante los ODS. Yo creo que el plan de recuperación también, transformación y resiliencia, es un buen ejemplo de ello, porque la sostenibilidad es uno de los ejes fundamentales, la sostenibilidad medioambiental, por supuesto, también, la igualdad también, y que toda la digitalización que está en ese objetivo final, desde luego, no se lleve a cabo sin tener en cuenta
que la digitalización no se puede hacer a espaldas ni de la igualdad, ni de la sostenibilidad, ni de abordar los grandes retos que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? O sea que, bueno, yo la verdad que creo que al final se está haciendo un trabajo en el marco de los ODS desde la cultura muy constructivo. Sí, y yo quería agregar también que sí, en el momento que se estaba negociando esa agenda de cooperación, también había y sigue habiendo de parte de la esfera de las ciudades, ¿no? Y Agenda 21 de la cultura, la propuesta de cultura como cuarto pilar del desarrollo. El tema es que el lobby no resultó y yo creo que a veces porque justamente nos cuesta cantar la misma canción como sector. Entonces yo creo que para la próxima negociación, para la próxima agenda, necesitamos, ya te digo, con instrumentos distintos de la orquesta, pero tocar lo mismo. Probablemente hayamos contribuido a que para la próxima negociación sí que haya un foco específico, ¿no? Porque yo creo que también esta crisis por la que hemos pasado ha permitido poner un foco muy especial, ¿no? en la aportación del sector cultural. Igual cuando uno ve los ODS, no es como que no son una categorización vertical, como ¿no? perfecta, donde está todo. 4 tienen que ver con lo ambiental, 1 tiene más que ver como con las agendas mejor defendidas, mejor posicionadas o más con más lobby, ¿verdad? Digamos, finalmente, como en muchas cosas hay una decisión política, ¿verdad? Y política en el sentido de cómo ganan fuerza y poder ciertas agendas y grupos, pero mucho tiene que ver con qué es lo que se defiende ahí, ¿verdad? Cuando se habla esto de un ODS específico en cultura, yo digo, ¿y qué es lo que pondríamos ahí? Y creo que estaría difícil, porque bueno, cultura como sector, tampoco está turismo, no está, o sea, sí es como sector, ¿verdad? Ahora entendemos que la cultura es algo más amplio que eso, entonces queremos cultura como derechos culturales. Bueno, tampoco están los derechos humanos, si no están los afrodescendientes y los grupos indígenas, si no está la diversidad, las minorías ¿verdad? Es decir, hay muchas ausencias de distinto tipo. Y ese es el tipo de cosa, ese es el tipo de como trampilla que nos hacemos entre nosotros. Todos querríamos que estuviera el ODS de cultura. Redactémoslo. No nos pondríamos de acuerdo. Exacto. Y entonces es muy difícil elevarlo. Digamos, la gente de medio ambiente, yo siempre digo, porque es que yo digo, ¿cómo es que Costa Rica va y se posiciona y hace estas cosas? ¿Verdad? Para mí siempre es un misterio, ¿por qué lo logramos en algo que es tan paralelo? ¿Verdad? Pero el sector ambiental en el mundo, reunión tras reunión tras reunión, van madurando la agenda y llegan a la COP y tal, y van, no sé si hemos hecho para la próxima Mundiacult eso, a nivel centroamericano y de lo iberoamericano, con todo y que había oportunidades, no lo conseguimos, en parte por el COVID y qué sé yo, pero por ejemplo, nosotros tuvimos la presidencia centroamericana la primera parte de este año, luego vino Guatemala, viene Panamá, va República Dominicana está de secretaría de la CEGIB, uno dice, pucha, amiguémonos y hagamos ¿cómo se llama? Los superamigos, y hagamos la secuencia de madurar un par de ideas que queremos llevar, porque seguimos discutiendo, seguimos teorizando, y cuál es el compromiso concreto, y cuánto cuesta y quién pone la plata. Estas son las discusiones de los colegas de ambiente. Pero, digamos, a lo largo del tiempo han ido madurando esa capacidad, entonces, sí, yo oigo a la compañera del MINA, del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y van a tal reunión y ahí está la agenda del agua, y en el otro la de los residuos, y en el otro no sé qué, pero, y ahí uno ve el reflejo en los ODS. Entonces, a nosotros nos falta esto, y en nuestra discusión somos, como digo, maximalistas y muy complejos, y de muy difícil consenso y muy conflictivos, muy feo. Nosotros hemos tenido ocasiones en que después de un largo trabajo con la contraparte, Banca de Desarrollo, el Instituto de Seguros para temas de seguros para las películas, ¿verdad? Y a la primera reunión con el sector hemos tenido que hacer estrategia de contención de crisis, porque el debate inmediato que se propone es
es a veces muy complejo. A veces asustamos a la otra parte porque es como la demanda es maximalista desde el principio, ¿verdad? Entonces tenemos que construir y elevar y poner en la mesa segmentos más claros, mejor dibujados y que le hagan sentido al otro. Que además esto en el del COVID fue muy ilustrador porque estábamos toda la sociedad frente a un problema de esta magnitud. Entonces la conversación con salud, la conversación con la banca, la conversación con si iba a haber moratorio o no de impuestos, ¿cómo se llama?, créditos, etcétera. Todo esto le está pasando a todo el mundo a la vez. ¿Qué podía abonar un sector y otro porque ya tenían sus datos o su cámara o su organización? Mientras nosotros estábamos tratando de sumarnos todos, ya de por sí muy enojados porque no estábamos generando todas las ayudas que hubieran querido. Sí. Y siempre desde el reclamo y no desde la propuesta, ¿no? Entonces eso... Pero por ejemplo, por eso, con los ODS, ¿cuál sería la formalidad? Pero en todo caso eso, los ODS como los planes, los 5 pilares que nos comentaba ahora el presidente, armamos el armario con unos cajones, hay que ser minimalista, ¿verdad? Los menos cajones posibles para que podamos concertar más claramente, y es un mapa, es una hoja de ruta para que sumemos y confluyamos, como los ríos que terminan en el mar. Entonces tenemos que ser muy económicos, muy estratégicos, como decía Alexandra. A nosotros nos cuesta llegar ahí, ¿verdad? Entre nuestros propios acuerdos internos. No necesariamente somos un sector muy complejo, porque en realidad somos un montón de subsectores súper diferentes. Pero después decimos, todo cultura frente a la sociedad. ¿Cuánto los compañeros de audiovisual con los de teatro, con los de videojuego, con los de tal? Nosotros solo en el centro de cine, que es nuestra estructura, nosotros sabemos que en los próximos 5 años no va a haber más crecimiento institucional por otras razones, de reforma fiscal, de reforma del Estado y tal. Bueno, cada institución que se dedica históricamente al teatro una, al audiovisual otra, bueno, solo la inclusión del sector de animación digital y videojuego en el sector cine ha sido un gran tema, porque los recursos no es que van a ser multiplicadísimos, pero una vez son más, y una vez tienen más músculo y más claridad de modelos de gestión y tal, tienen mucha más llegada a COMEX, nuestro Ministerio Exterior, de Comercio Exterior, a tal. Pero adentro es, yo de aquí para allá, y vos aquí. Y lo que es para mí es para mí. O de pronto, toda la farándula de entretenimiento más popular, los mariachis, los, ¿cómo se llama?, cantores de bares que cantan los covers románticos y todo esto, no hablan a menudo con el ministerio. En realidad no son la clientela del ministerio tradicional. Bueno, llegaron todos, porque estaba todo cerrado, porque le empezaron a hacer manifestaciones al Ministerio de Salud. De pronto nos vimos conversando con una cantidad de gente que, claro, cuando uno hace la cuenta satélite cultura, dicen hay 20,000 personas y 40,000 y 38 y los que sé. Y uno dice, pero ¿a qué hora? Si el ministerio deben llegar como 503. Porque todo eso existe, pero no interpela al Estado. Pero cuando hablamos del tejido económico es todo eso, ¿verdad? Entonces, nuestra propia mirada sobre nosotros necesita, ¿verdad?, un poquito más de menos ombligo, le decía Alexandra, estamos muy autorreferenciados. A grupo pequeño, además de un universo que es más grande que el que llega a los ministerios, ¿verdad? Pero entonces a veces no miramos hacia los de afuera y, como les decía, hay algunas cosas que nos pasan a nosotros que también le están pasando a otros sectores. O sea, aparte del estudio que tuvimos que hacer sobre caracterización del sector, por ejemplo, y tal, bueno, a breve en Costa Rica de un par de experiencias de los últimos años, de las empleadas domésticas, de los recogedores de café, que no tenían acceso al Seguro Social. Y ahí el Seguro Social empezó como a abrir un esquema súper normativo y único a otras situaciones, las personas con capacidades funcionales diferenciadas, las personas con síndrome de Down, la pensión y tal. De pronto empezaron, y entonces ahí nos pusimos en la cola. Nosotros tenemos una situación singular, pero resulta que muchas personas en nuestra sociedad con distintas actividades productivas tienen esas, y hoy por hoy la mesa es cómo resolvemos la informalidad. Entonces, estuvimos debatiendo, cada sector querría algo especial para los de teatro y algo especial para los de música, pero es que somos un número muy pequeño. Al Seguro Social como tal, esa economía de escala no le funciona. ¿Todos juntos o con todas las informalidades?
porque necesitamos una solución, porque hay otros sectores diciendo, ¿cómo atiende esto el Estado? Tiene que ganar escala. Y ahí esas cosas no siempre como conversamos con nosotros pensando en esos cajones donde está nuestra foto. Tenemos que estar realmente en un cajón tan específico o a veces nos suma estar en un cajón que nos pone a la par de otros sectores que a veces somos nosotros mismos y a veces no. Bueno, tenemos que ir cortando ya. Yo darles las gracias porque la verdad que yo creo que hemos aprendido hoy un poquito más de esas fórmulas que están utilizando desde los diferentes gobiernos en política económica cuando hablamos de cultura. Está claro que hay que trabajar en cooperación, que hay que trabajar de manera multidisciplinar y transversal y yo les agradezco tanto a Alexandra, a Silvi y a Alejandra haber compartido este ratito con nosotros, habernos enseñado un poquito cómo se trabaja desde sus casas para ver cómo combatimos esta difícil situación que nos ha presentado la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.